Pues bueno, fue desde luego una discusión sumamente complicada por el agandalle que tuvo Morena a través de su gobierno, de prácticamente tomar por asalto los ahorros del Poder Judicial, los ahorros de las y los trabajadores que están en el Poder Judicial. ¿Para qué lo necesita el gobierno? No lo necesita, definitivamente no lo necesita, nadie puede necesitar lo que no es suyo. Tomó el dinero de otras personas y lo quiere meter a la tesorería de la Federación. Algo va a tener que hacer, claro. Para gastárselo literalmente en lo que le pegue la gana. Okay. Así. Imagínate, todo el presupuesto es aproximadamente 9 billones. 2 son de purititita deuda que vamos a pagar en décadas todos los mexicanos. Ocho de la mañana, 35 minutos. Vamos con más información y está con nosotros aquí en cabina el diputado federal Elías Lisha. Bienvenido. Hola Viridiana, buenos días. Un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Han tenido jornadas intensas en la Cámara últimamente. Bueno, muy intensas. La semana pasada en particular fue una semana muy transitada, digamos, en temas, sobre todo porque estaba programada la ley de ingresos, la ley de derechos, y pues bueno, salieron con la ocurrencia y el golpe que le dan al Poder Judicial con la extinción de los fideicomisos, y todo sucedió. ¿Cómo se vivió en una misma esa semana. votación? Pues bueno, fue desde luego una discusión sumamente complicada por el agandalle que tuvo Morena a través de su gobierno, de prácticamente tomar por asalto los ahorros del Poder Judicial, los ahorros de las y los trabajadores que están en el Poder Judicial, que dicen que están combatiendo en teoría privilegios, pero que en la realidad lo que significó es darle un golpe a los ahorros de 55,000 trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Es como que ahorita el gobierno decida quitarte tu Afore o quitar los ahorros para el retiro de las y los trabajadores. Bueno, entonces eso fue lo que hicieron, pero del Poder Judicial. Estaríamos hablando de afectaciones de las prestaciones laborales legales que tienen que tener los trabajadores. Por supuesto, lo que pasa es que el Poder Judicial es, digamos, esos ahorros que tienen los trabajadores y con obligaciones patronales, es decir, la aportación que hace el Poder Judicial para el retiro de sus trabajadores, para temas de salud, para temas de vivienda, lo hacía a través de fideicomisos y de esa forma los garantizaba. Bueno, el gobierno federal, en vez de tomar alguna decisión que beneficie a los trabajadores, lo que dijo fue literalmente matanga, esto es mío, y se lo llevó. ¿Para qué lo necesita el gobierno? No lo necesita, definitivamente no lo necesita, nadie puede necesitar lo que no es suyo. Tomó el dinero de otras personas y lo quiere meter a la tesorería de la Federación. Algo va a tener que hacer, claro. Para gastárselo literalmente en lo que le pegue la gana. Okay. Así. Agarraron más de 15,000 millones de pesos del Poder Judicial y lo están metiendo a una bolsa común, y además dicen literalmente en el acuerdo que son ahorros de la tesorería de la Federación. Hazme el favor. Van a reportar como que fueran buenos administradores y como ahorros el dinero de alguien más. Y esto es exactamente lo que hicieron cuando nos quitaron el fondo para desastres naturales. Es exactamente lo que ahora va a hicieron. tener que funcionar para cada estado, que van a tener que hacer su ahorrito para hacerle frente. Pero ahí habían más de 60,000 millones de pesos. Ya estaban ahí destinados. Y dijeron, no, van a servir para lo mismo. Y hasta hoy es el día que no tenemos idea de qué hicieron con ese dinero. Ya se lo gastaron. Pero no solo el del Fonden. También había un fondo para enfermedades catastróficas con el que se atendía los tipos de cáncer más agresivos y más costosos, VIH y otras enfermedades, y también se lo quemaron, se lo gastaron. Cuando vemos que el sistema de salud federal no funciona y nos preguntamos por qué, es sencilla la respuesta. El gobierno de Morena agarró la lana y se la gastó, y ahora tienen la resaca de la borrachera de poder que se pusieron. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos queda para la Cámara en lo que queda del año? Porque ya no nos queda mucho del año. Bueno, en noviembre, como sabes, antes del 15 de noviembre tiene que estar aprobado el presupuesto de egresos, es decir, ya saben de dónde van a sacar el dinero, ahora en qué se lo van a gastar. Y lamentablemente lo que vemos es que además de todo ese dinero que le quitaron al Poder Judicial, pues hay un endeudamiento, el más grande de toda la historia del país, casi 2 billones de pesos. Imagínate, todo el presupuesto es aproximadamente 9 billones. 2 son de purititita deuda
que vamos a pagar en décadas todos los mexicanos. ¿Cómo se llega hasta ese punto de deuda? Pues resulta que hay un grupo de, en teoría, representantes populares, es decir, diputados que aprueban absolutamente todo lo que les envía el gobierno, y este gobierno decidió que en año electoral pues había que endeudar al país, pese a que prometieron que no iban a endeudar al país, pese a que prometieron que esa práctica, según ellos, era del pasado. Bueno, en el pasado, ni un gobierno se atrevió a endeudar la cantidad que lo está haciendo Morena y el gobierno, y lo están tirando en proyectos fallidos como Dos Bocas, que todavía no refina 1 litro de gasolina, pero que además está siendo muchísimo, pero muchísimo más costoso de lo que proyectaron, o un aeropuerto del que prácticamente no tiene vuelos, pero que además cuesta más, o sea, lo mismo en mantenimiento anual y en gastos de operación, pero más si tomas en cuenta su construcción, que el aeropuerto de la Ciudad de México, que es uno de los más transitados del mundo. El mismo presupuesto. Sí, van a tener el mismo gasto, aunque no tengan ni el 10% de los vuelos. Es increíble lo que hace este gobierno. Morena ya perdió la brújula, te lo digo honestamente. Están nada más buscando tener dinero para malgastarlo. Y seguramente veremos que hacen uno que otro negocio por ahí, que no nos extrañe. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, ahorita que mencionaba en año electoral, específicamente en año electoral, se decide hacer todos estos movimientos de dinero? ¿Qué panorama nos da eso? Pues vemos un gobierno que quiere incrementar el gasto, pues sin duda, por un lado, es decir, operar una elección de Estado a nivel federal. Lo que no dan con resultados lo quieren sustituir con dádivas, por un lado. Por otro lado, pues yo creo que varios funcionarios del gobierno federal lo que están esperando es hacer sus ahorritos, es decir, todo esto que le están quitando como oportunidad a trabajadores que se lo han ganado a la buena, pues ellos se lo quieren llevar a la mala. No tengo ninguna duda, es una irresponsabilidad que en el año de salida de un gobierno sea el año con más deuda en la historia del país. ¿El tema de los fideicomisos, le ves una luz al final del camino en el Senado? Mira, yo no sé si en el Senado, porque el borreguismo anda de moda entre el morenismo, pero sí lo veo en el propio Poder Judicial de la Federación, porque es ilegal agarrar el dinero de alguien más y meterlo a una bolsa. Es ilegal invadir las funciones de un poder a través de otros. Y para empezar, va a venir una lluvia de amparos. Son 55,000 trabajadores. Además, ¿sabes cuántos de esos trabajadores son abogados? Saben redactar. Me imagino que la gran mayoría. Pues le van a caer a trancazos a ese decreto ilegal. Pero también la oposición vamos a activar los mecanismos. Pero eso ya pasaría a la Suprema Corte. Por supuesto. Okay. Bueno, sí, los amparos van a magistrados, pero la acción de inconstitucionalidad va directo a la Suprema Corte, y la Suprema Corte tiene la capacidad jurídica para atraer también los amparos por ser un asunto de inmenso interés. Ok. Bueno, pues diputado, muchísimas gracias por esta plática. ¿Dónde lo podemos seguir? Pues a través de mis redes sociales, estoy como Elías Lisha, las mismas de hace muchos años, y ahí estamos y seguimos informando de todo lo que hacemos, y sobre todo atentos a este mes que va a ser la definición de en qué se va a gastar el dinero durante el próximo año, y tenemos que estar muy pendientes porque sin duda, si no lo estamos, nuestra democracia puede estar en riesgo cuando un gobierno agarra el dinero de todos para sus propios proyectos. ¿Están de acuerdo con lo presentado? No, pues por supuesto que no. Imagínate, el gobierno federal Yo ya me estaba despidiendo y te saco más preguntas. En casi un 10% su gasto. Pero vamos a hablar en términos reales, es decir, después de inflación, después de todo. El gobierno federal incrementa en términos reales, después de inflación, actualizando precios, en casi un 4% su gasto. Okay. ¿Sabes cuánto queda Yucatán? ¿Cuánto? En menos 1.5. Entonces el gobierno federal se está hinchando para gastarse ellos la lana, y a los estados además los maltrata. Pues por supuesto que esto es inaceptable. ¿Pero esto se ha replicado en todos los estados? Bueno, puede haber algunas diferencias. La mayoría de los estados sí va a tener una merma, pero seguramente el gobierno federal hará un plan de rescate para los estados que gobiernan o que le interesen, porque... O sea, les quita la lana, pero luego yo te rescato. Bueno, es que no es que se las quita directamente, es que no se las da. Nos endeuda a todos para gastárselas, y el gobierno decide en dónde se las gasta. Entonces ahí seguramente vamos a estar viendo a un gobierno
que se la gasta donde quiera. Pero además, te quiero decir algo, no solo es ese dinero. Van a obtener más dinero que no esté etiquetado, es decir, que no tenga destino. Te voy a dar un ejemplo. A ver. El precio de barril de petróleo, con los conflictos que se tienen en Ucrania y en Medio Oriente, que lamentablemente no se ve para cuándo disminuyan, pues lo que sucede es que el costo de barril de petróleo va hacia arriba, es decir, va a la alza. El promedio en los últimos 6 meses ha rondado más o menos en los $79. No hay razón para pensar que en el 2024 va a estar más barato que eso. Claro. Pero si quieres ser conservador, le puedes ajustar hacia un 5%. Es más, hasta un 10% si quieres. Que lo proyecten en $72. Es más, en 70. ¿Sabes en cuánto lo están proyectando para este año? ¿Cuánto? En 56. Es decir, más de 20 pesos, más de $20 por barril, que no hay razón para pensar que vaya a suceder. Ese diferencial, el gobierno se lo va a poder gastar absolutamente en lo que quiera. Y no sabemos hasta el momento en qué. No, pues no sabemos en qué, pero sí nos podemos oler que aprovechando que van a haber campañas que es año electoral y somos bien mal pensados. Pues yo no quiero ser mal pensado, pero vemos a un gobierno que dejó a la gente sin acceso a salud, sin acceso a medicina, sin acceso a estancias infantiles, sin fondo de desastres natural, sin fondo para enfermedades. Ahora deja a los trabajadores del Poder Judicial sin ahorros. Pues hemos visto que lo que sí hacen y para lo que sí son buenos es para regalar en tiempo electoral, pero que luego lo vamos a pagar todos. Entonces, si metemos todo eso a una licuadora, pues nos arroja que se lo van a gastar en campañas. Diputado, muchísimas gracias. Ahora sí. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad.